Bien, ¿cómo están? ¿Cómo están los pintores? Eh, Avanzar entonces acá la tela de seda del traje caporal, ¿no? Poco a poco, un elemento a la vez. Si nosotros ya tenemos el manchado y ya está coordinado, digamos, los colores locales, la separación de los valores tonales, entonces ya podríamos nosotros ir avanzando un elemento a la vez, ¿no? Ya escogemos cuál elemento es el que nos sentimos seguros para arrancar con la pintura en sí. Y luego con la estrategia de cuál debería estar por delante, cuál debería estar por atrás, ¿no? Entonces yo voy empastando la segunda pincelada de espuma, ¿no? Ahora es que tenemos que aplicar eso mucho. En mi gama entonces he ido colocando el siena tostada en las sombras, un rosa un poco pálido hacia las luces y tono por tono, ¿no? Hace como reflejos la tela, entonces habrá que hacer ahí unos juegos con el medio tono entre las luces y tener cuidado en dónde suavizar, ¿no? Antiguamente incluso existía cursos de pintura y de dibujo de telas, de drapeados, como le llaman. Era para especializarse luego en hacer las composiciones históricas o de retratos, ¿no? Había que hacer siempre a los personajes con las telas en donde se luzca pues el material, ¿no? En esta época ya sería inimaginable, ¿no? Encontrar un taller de telas, ¿no? De cómo pintar telas. Bien, entonces yo lo que tengo aquí en mi gama entonces es que la luz iría hacia el frío, ¿no? Hacia un color frío, pero recordemos que estamos haciendo una derivación en la composición en donde más bien la luz es cálida. Aquello es interesante, ¿no? Maurice Busset, un investigador, artista del pasado, él no concibe cómo los impresionistas le tienen tanta afición al tipo de pintura que copia los efectos de la naturaleza, ¿no? Y se contenta con ello, cuando él ve que lo más espléndido es que uno un poco se deje llevar e invente los colores, ¿no? Es decir, que con creatividad invente los colores a la manera que lo hacían Rubens, Van Dyck, Rembrandt, Tiziano. Él tiene ese concepto, ¿no? En cuanto al color y el arte mismo, ¿no? Y lo va fundamentando, ¿no? A mí me deja pensando siempre, ¿no? Hasta qué punto nosotros hacemos nuestros estudios en cuanto a la copia de lo que ocurre en la naturaleza, y si tal cual así debería llegar a ser la obra de arte, ¿no? Él, bueno, Busset en su época no imaginaba pues a cómo se daría luego ya las tendencias de el hiperrealismo y el fotorrealismo, ¿no? Que vemos en esta época. Pero a lo que él iba es
que no tiene sentido meter demasiada ciencia en el arte, ¿no? Fundamentar una obra en teorías del color, por ejemplo, eso no ayudaba en cuanto al arte. Y pone de ejemplo pues mucho a Rubens, ¿no? Como Rubens no se basa nunca en la teoría del color en cuanto a los paisajes, sobre todo, ¿no? Las luces. Él podía trabajar siempre con una iluminación en los cuerpos que se viera de sombras cálidas y luces frías. Y sin embargo, el cuadro estaba enmarcado, las figuras estaban en un paisaje, soleado incluso, ¿no? Pero el ojo que observa no se da cuenta, simplemente disfruta grandemente de toda la escena y nunca se pone a pensar racionalmente, ¿no? Pero ¿cómo es posible que la luz sea de esta manera? No debería ocurrir así. Pues justamente esa es la magia pictórica, ¿no? El cuadro no necesariamente es una realidad literal, es algo que va en paralelo a la naturaleza. Así es el arte. Bien, tiene como unos golpes de luz en algunos lados. Si yo me baso por el aspecto de las masas, entonces se puede volver, digamos, más sencillo, en cierto modo, descubrir cómo es que se va dando la tridimensionalidad, ¿no? Pongo las sombras, luego avanzo con los medios tonos y al final, ya como ahora, son las luces, ¿no? Pero si las luces son así de potentes, muy claras, es, digámoslo, el elemento más claro de la composición, ¿no? Si bien el trajecito morado de franela me va a dar una fuerte impresión de golpe de sombra, de oscuridad, estas partes y los dorados tienen que ser hechos con una claridad absoluta, ¿no? Entonces mi empaste tiene que entrar así, con ese mismo carácter, ¿no? Con toques que me dejen ver la luminosidad. Los orientales tradicionales, esos monjes, paisajistas, ¿no? Con tinta china, tan encantadores, ¿no? Ellos procedían de igual manera. Observaban el paisaje durante minutos, horas tal vez, y luego recién ahí regresaban al taller. Cuando se sentían ya listos, llenos del espíritu mismo del paisaje, llegaban al taller y pintaban. Pero aquello que pintaban trataba de capturar una esencia, ¿no? Que no era para nada copiar el paisaje. No lo copiaban. Copiarlo no tendría ningún sentido, ¿no? La apariencia real no tenía ningún sentido. Lo que tiene sentido para ellos es eh, conseguir justamente las sensaciones del lugar, ¿no? Del momento. Es algo bastante místico, ¿no? Bien, acá entonces creo que debería entrar otra luz, ¿no? Ya esto me hace acordar a Sorolla, ¿no? El movimiento del pincel y la mano también tendrían que ser eh, atrevidos, ¿no? Es una parte donde las luces hacen juegos de reflejos muy fuertes. Yo cargo mucho el pincel de pasta
y eso va a demorar en secar, ¿no? Y el golpe tiene que ser certero, como decimos, ¿no? Tengo que observarlo con el espejo. Claro, cuando uno pone ya esas luces, ya todo cambia. Partes que tienen que ser entonces reevaluadas, ¿no? Por ejemplo, ahí hay partes que deberían ser suaves acá, entonces con otro pincel suavizo esas partes, ¿no? Acá debe haber como una luz más, una entrada un poco más suave. ¿No? Con otro pincel entonces hago ese trabajo. Acá me ha quedado duro el, digamos, como una gota que queda. Bien. Así tengo que ir avanzando entonces todas las partes que son sumamente claras, hacer un llenado, pero cuanto más cargado el pincel, más difícil es hacer los modelados. Entonces mejor rebajo un poco la carga, el nivel de carga, y me dedico un poco más a modelar, ¿no? Y acá un último golpe de luz ahí. Luego lo que estoy pensando es esperar a que seque todo y darle un acabado de veladura en el fondo para que se retire, pero con un valor tonal un poco más oscuro, ¿no? Como si viniera una sombra por detrás. ¿No? Pero eso va a demorar bastante al momento de secar, ¿no? Cuando uno hace empastes gruesos, pues tiene que esperar hasta que seque, ¿no? Puedo calcular un par de semanas por lo menos. Ya falta poco. Acá hay bastante reflejo,
pero es como algo rosa. Bien, ya casi. El efecto tendría que ser entonces diferente a la franela, pues, ¿no? Si tenemos la franela oscura, casi semiplana, la parte de la seda entonces tiene que ser un poco más atrevida, como decimos, ¿no? Con pinceladas un poco más frescas, más sueltas, pero observando en dónde el modelado no funciona, ¿no? Si las pinceladas pueden que sean frescas las pinceladas, pero si no representan, no nos vale de nada, ¿no? No nos vale de nada. Tiene el estilo, tiene que ir en concordancia con la representación. De nada nos vale que esté muy fresco y todo, pero que no se entienda qué carajo es. Necesitamos que obviamente las pinceladas frescas justamente me vayan explicando qué elemento es, cómo es el volumen, cómo es la forma. Si no, no nos vale de nada, ¿no? Si no, solamente es un alarde de frescura y nada más, ¿no? Bien. Vamos a ver, ¿no? Estos pequeños acomodos para mí son valiosos porque justamente ahí es donde se va dando los modelados pequeñitos que le dan sentido a lo que estoy queriendo representar en otros lados, ¿no? Donde veo que una pincelada no está funcionando, está fuera de su sitio la carga, la retiro mejor, ¿no? Acá necesito un rosa, un tono rosa muy bonito. Bien, ya voy terminando. Bien, creo que ahí debería quedar. Creo que ahí debería quedar. Son pinceladas que nunca se pierda la sensación de pintura, pero creo que una veladura podría darle un poco más de volumen, pero eso habría que estudiarlo, ¿no? Eso habría que estudiarlo poco a poco, ¿no? Creo que esta parte ha quedado muy plana, pero es que es tan fuerte la luz que hace un contraste que todo
todo lo termina aplanando, ¿no? Vamos a revisar eso. La pintura puede ser muy bonita y a veces es muy compleja, ¿no? Muy bien. Bueno, lo dejo ahí por el momento. Me faltarían los pajaritos y los dorados, ¿no? Bien, hasta luego.